Bueno, vamos a dar comienzo a la clase de inoponibilidad de la personalidad jurídica. Este instituto que vamos a estudiar fue novedoso al momento de su incorporación en el artículo 54, tercer párrafo de la hoy llamada Ley General de Sociedades, como ustedes saben, que antes era en aquel momento la Ley de Sociedades Comerciales. Luego, con la sanción del Código Civil y Comercial de la Nación, este instituto de la inoponibilidad se replicó en el artículo 144 de ese cuerpo normativo, es decir, del Código Civil y Comercial de la Nación. Mutatis mutandi dicen más o menos lo mismo, pero bueno, lo que importa a los efectos de esta clase es que con esta incorporación al Código Civil y Comercial de la Nación resulta de aplicación a todas las personas jurídicas privadas. Pero en esta clase solamente vamos a abordar el precepto dentro de la Ley General de Sociedades, es decir, como les dije, dentro del artículo 54, tercer párrafo de la Ley General de Sociedades. Este instituto de la inoponibilidad de la personalidad jurídica es muy complejo, muy difícil de entender. Por eso voy a tratar de que la explicación sea lo más sencilla posible, sin abordar una múltiple casuística, porque eso los va a confundir. Cuando se reciban y quieran investigar, nunca dejen de investigar, nunca dejen de pensar, nunca dejen de cuestionarse. Pero en este estadio de aprendizaje necesitamos que los ejemplos y los casos sean lo más simples posibles para no caer en los grises y que pueda entenderse la dinámica del instituto. Se trata de un caso de abuso de otro recurso que es la personalidad jurídica. Y entonces, ¿qué es lo primero que deberíamos aprender? Y para entender el abuso, dice Mosetti Turraspe, para entender el usus, primero tengo que entender los usus, porque si no sé cuáles son los usus, no voy a poder entender de qué se trata el abuso, el comportamiento abusivo. Para eso es imprescindible que entendamos desde el primer momento con mucha claridad la dinámica societaria y el funcionamiento, el para qué. En toda esta materia pregúntense el para qué. ¿Para qué sirve, qué función cumple la personalidad jurídica? Esto nos lleva al abordaje de la dinámica societaria, comenzando por su génesis. Ahí lo verán en pantalla, las personas físicas o jurídicas, los socios. En todo este abordaje de la dinámica vamos a pensar en dos o más socios. Dejen la sociedad unipersonal para el abordaje cuando vean la sociedad unipersonal, pero ahora piensen en dos o más socios. Los socios, aquellos que se han asociado, pues estamos hablando de dos o más. Han celebrado el contrato asociativo plurilateral de organización personificante que ya tienen que haber estudiado y se han asociado para llevar a cabo una actividad económica de mercado con una intención, con una motivación que es la de obtener ganancias. Esa motivación se denomina causa-fin subjetiva. Todo negocio jurídico tiene una causa-fin subjetiva que es la motivación que nos llevó a celebrar este negocio. En este caso, a buscar utilidades y por eso no han celebrado el negocio jurídico fundación, que es otro negocio con otra motivación jurídica. Han celebrado el negocio jurídico sociedad, con la motivación de percibir utilidades. Esto sépanlo desde ya, los socios, lo voy a repetir varias veces, se encuentran en una situación jurídica de igualdad, son jurídicamente igualitarios, sin perjuicio de la mayor o menor extensión de los derechos. Pero no hay un socio más socio que otro socio y esto es un paradigma o principio clave del negocio jurídico que denominamos sociedad. Estos socios, entonces, ¿qué es lo que quieren? Siguiendo a Scarelli, desarrollar una actividad económica de mercado con limitación de la responsabilidad. Siempre motivados por esta causa fin subjetiva. Pero ¿qué es lo que van a hacer? Desarrollar una actividad económica de mercado y quieren limitar la responsabilidad. Tengamos en cuenta, ya lo tienen que haber visto, que de acuerdo al tipo social,
la responsabilidad de los socios puede estar más comprometida, más o menos comprometida o no comprometida por las obligaciones sociales, bueno, siempre en la medida en que hayan terminado de integrar esa participación del capital social que hayan suscrito. Estos socios, como personas, tienen atributos inherentes a su personalidad, dentro de los cuales está el patrimonio. Lo hemos representado como una bolsa, para seguir a Briet-Roth, y de esa bolsa han de salir los aportes que van a realizar con el objeto de llevar a cabo este negocio jurídico sociedad. Como pueden observar, aparece en pantalla un nuevo patrimonio, que será el que quede afectado a esa actividad económica de mercado. Ese patrimonio, ¿por qué está formado? Lo están viendo, por los aportes de los socios. Esos aportes forman lo que se denomina el fondo común, que se aplicará al fin común, y ese fin común es la actividad económica de mercado descripta en el objeto social. En este caso vamos a tomar el ejemplo de una bodega. Han decidido aplicar esos aportes para explotar una bodega. Y entonces ya empezamos a formar lo que se denomina la causa fin objetiva, que la van a ver en otra clase, pero se las tengo que mencionar, no la puedo profundizar. ¿En qué consiste? Y bueno, en el negocio jurídico sociedad. ¿Cómo sabemos que negocio jurídico sociedad? Porque hay un fondo común aplicado a un fin común, asumiendo un riesgo en común, socios jurídicamente igualitarios, con vocación a percibir utilidades. ¿Quién es el dueño de ese patrimonio? Porque claramente no son los socios. Por algo han generado un patrimonio diferente. ¿Quién es el dueño? Sí, aquí aparece. El famoso sujeto de derecho. Artículo 2 de la Ley General de Sociedades. La sociedad es un sujeto de derecho con los alcances establecidos en esta ley. Ahora vamos a ver cuáles son esos alcances. Pero bueno, lo que me importa ahora es que sepan que este sujeto de derecho que están viendo ahí es un centro de imputación normativo diferenciado de los socios. Será él quien desarrolle la actividad de bodega. Él es el empresario, el titular de todas las relaciones jurídicas. Y entonces, hagamos un ejercicio. Piensen en Laboratorios Bayer. Laboratorios Bayer, ¿quién es el empresario? Y los hermanos Bayer, no, los hermanos Friedrich y Jonathan Bayer son los empresarios en las revistas, pero a los efectos del mundo jurídico, el empresario es Bayer Sociedad Anónima. Ese es el empresario. Friedrich y Jonathan Bayer son, váyanse a la punta izquierda, los socios. Son los socios que generaron este negocio. Y ahora, si se las complico, la marca aspirina, ¿a dónde la ubicarían? Necesito que relacionen todo. Sí, está dentro del patrimonio de Bayer Sociedad Anónima, dentro del fondo de comercio. Es una marca que está dentro del fondo de comercio. Está dentro del patrimonio de esta sociedad. Ahora, ¿qué sucede? Ustedes cuando compran una aspirina, ¿a quién se la están comprando? Ustedes se la están comprando a Bayer Sociedad Anónima, no a los hermanos Bayer. Bayer Sociedad Anónima es otra persona jurídica, es otra persona distinta de los hermanos Bayer. Es él el que va a realizar la actividad de laboratorio. Y entonces, si a Bayer le va bien, y bueno, pues tendrá utilidades, y esas utilidades se van a repartir entre Friedrich y Jonathan Bayer, cumpliendo así la causa fin objetiva del negocio y por lo tanto la causa fin subjetiva del negocio. Rápidamente, este sujeto de derecho para actuar necesitará de órganos. Váyanse de nuevo a la izquierda, los socios son el órgano de gobierno y aparecen en pantalla 3 que serían el órgano de administración y de representación. De los administradores hacia adentro, órbita de administración, de los administradores para afuera, órbita de representación, mal llamada representación, porque no se aplica la teoría general de la representación, sino función de manifestación vinculante de la voluntad social frente a terceros. Como pueden observar, aparecen en pantalla, nos han quedado conformadas 3 dimensiones. La relación entre el sujeto de derecho y los socios, la relación entre el sujeto de derecho y sus administradores, la relación entre el sujeto de derecho y los terceros a través de sus administradores. Pero nos vamos a focalizar en la primera dimensión. Ya focalizados en la primera dimensión, los voy a hacer pensar. Falta algo.
Vaya si falta algo. Es la clave de toda la dinámica societaria. Aparece entonces esta pared, que por ahora la llamarán pared, que cumple una función. La están viendo exactamente en este esquema gráfico. ¿Qué separa esa pared? Separa los sujetos, los socios del empresario, y separa los patrimonios de los socios del patrimonio del empresario. Entonces, esta pared es la clave de la clase de hoy. ¿Y cómo la denominaremos? Personalidad jurídica. Ustedes cuando piensen, represéntense la pared, cuando hablen, digan personalidad jurídica, porque en el examen no pueden hablar de la parecita. Representen la parecita y digan personalidad jurídica. ¿Qué es jurídicamente la personalidad jurídica? Esa pared que ustedes van a representar en la mente, que está separando sujetos y está separando patrimonios. Y es justamente eso. Es un recurso técnico jurídico, un instrumento del legislador para unificar en un solo sujeto de derecho, que lo están viendo a la derecha, y en un solo patrimonio, el patrimonio del sujeto de derecho, las consecuencias jurídicas por el hecho de que un grupo de personas, los socios, han decidido llevar a cabo una actividad económica de mercado con limitación de la responsabilidad. Este es el concepto, y con esto voy desde Ascarelli hasta Diego Duprat. Nadie discute cuál es la función que cumple este instituto, este recurso, este instrumento, que es la personalidad jurídica. Y justamente como la clase de hoy se trata de abuso de este recurso, de este instrumento que es la personalidad jurídica, debo insistir, debo enfatizarles que lo que tiene que quedar muy claro es cuál es el uso regular, cuál es la utilidad o la finalidad de la personalidad jurídica en su mente representada como una pared. Entonces, ¿les quedó claro? Separar los sujetos, separar los patrimonios, con limitación de responsabilidad para los socios, puesto que están asumiendo un riesgo con este emprendimiento, con este negocio jurídico, y ese riesgo no lo quieren trasladar a sus patrimonios personales. De allí esta pared que separa sujetos, separa patrimonios y limita la responsabilidad. De esta forma, el sujeto de derecho, el empresario, podrá gestionar su propio patrimonio formado por los aportes y realizar esta actividad económica de mercado descrita en el objeto social con la finalidad de producir utilidades que luego se van a repartir entre los socios, cumpliendo así con la expectativa que tenían, que era su causa fin subjetiva. Como pueden observar, los socios están emprendiendo un negocio jurídico mercantil. Dice Francesco Galgano, y esto lo repito en varias clases porque con las cosas importantes soy reiterativa. La diferencia fundamental que hay entre los negocios jurídicos civiles y los negocios jurídicos mercantiles está en que los primeros tienen por objeto el derecho de propiedad. En los negocios jurídicos mercantiles, por excelencia el negocio jurídico sociedad, el objeto no es el derecho de propiedad, es la especulación, grábenlo de ahora para siempre. Y quien especula corre un riesgo. El socio está corriendo un riesgo. Y si he de correr un riesgo, pues quiero reglas del juego claras. Las reglas del juego las tengo que tener claras. ¿Por qué? Porque como no está en juego el derecho de propiedad, sino el riesgo, es posible que al final del día lo pierda todo. Lo puedo perder todo, ni siquiera alcanzar a recuperar el aporte que hice. Y si he de correr ese riesgo, entonces, que sea un riesgo de mercado, que si pierdo todo sea por el juego mismo del mercado, pero no un riesgo frente a conductas personales, frente a conductas que hacen valer intereses personales. Y en esta clase me estoy refiriendo y circunscribiendo concretamente a la conducta de los socios. No piensen en los administradores. Cuando hablemos de inoponibilidad, fuera los administradores, solo socios. ¿Qué me va a preocupar acá? Y que los que van a posiblemente abusar de este recurso, que es la personalidad jurídica, son los socios, uno o varios, que van a hacer valer intereses personales por encima de este recurso que no ha sido pensado para eso, sino que está dentro de la causa fin objetiva, es decir,
un fondo común aplicado a un fin común, asumiendo un riesgo común, para que todos puedan al final del día obtener ganancias. Todos jurídicamente iguales, sin perjuicio de la mayor o menor extensión de los derechos. Bueno, profesora Monzó, ¿qué pretende usted de mí? ¿Qué tengo que hacer? ¿Repetir en el examen todo lo que explicó, empezando por las personitas, los patrimonitos? No, no, no. Estos dibujos son recursos pedagógicos que yo he utilizado para que ustedes simplemente entiendan la realidad, pero no para que lo digan en el examen, no para que repitan en el examen mis figuras pedagógicas. Y entonces, ¿cuál es el objetivo hasta ahora? De lo que hemos visto desde que empezó la clase hasta ahora, ¿cuáles son los objetivos, las aptitudes que yo debo incorporar? 1. Entender la dinámica societaria, entender no solamente para esta clase, de acá para siempre, para toda la materia. 2. A los efectos puntuales de esta clase deben entender el para qué sirve la personalidad jurídica que en vuestras mentes se está representando como una pared, pero que en el examen van a abordar como la personalidad jurídica. Porque si no conocen el uso regular y el para qué sirve, no van a poder diagnosticar los desvíos, que es justamente el objeto de esta clase. Bien, una vez comprendida la dinámica societaria y entendidos bien estos preceptos que acabamos de ver, adentrémonos en el estudio de este instituto puntual que es la inoponibilidad de la personalidad jurídica. Para ello, tenemos que ver primero ineficacia de los actos jurídicos, puesto que es un caso de ineficacia, pero veamos qué tipo de ineficacia. Nulidad, inoponibilidad. La nulidad ustedes la tienen que saber porque cruza todas las materias, no es propio de sociedades, es propio de todas las materias que han visto. Y ya saben que es una sanción legal que priva al acto jurídico ¿de qué? De los efectos que le son propios. ¿En virtud de qué? De un vicio concomitante o existente al momento de la celebración del acto. En materia societaria, el ejemplo por excelencia de nulidad y que tiene una tremenda gravedad, lo van a ver en materia de nulidades, es el artículo 18 de la Ley General de Sociedades, la sociedad con objeto ilícito. En la sociedad por objeto, con un objeto ilícito, está en juego el orden público. Entonces, es una nulidad grave, la más grave de todas las nulidades. En la nulidad, ¿cómo es el comportamiento entonces de esta pared, el recurso técnico que llamamos personalidad jurídica? Y bueno, en la nulidad hemos dicho que es la sanción legal que priva al acto jurídico, los efectos que le son propios. ¿Y cuáles son los efectos que le son propios a la personalidad jurídica? Y fácil, los acabamos de estudiar. Los efectos jurídicos que le son propios a la personalidad jurídica es separar las personas de los socios de la persona del sujeto de derecho empresario, separar los patrimonios de los socios del patrimonio del sujeto de derecho y la limitación de la responsabilidad de los socios por las deudas sociales sin perjuicio de la mayor o menor extensión de acuerdo al tipo que se haya elegido. Pero piensen así en limitación de la responsabilidad. Si este es el efecto que le es propio a la personalidad jurídica, ¿qué pasa cuando estamos frente a un caso de nulidad? Lo primero que se tienen que preguntar cuando hablamos de sociedades, ¿qué es lo nulo? Porque acá no es como la compraventa. Acá la sociedad nace de un contrato que es personificante porque da nacimiento a un sujeto de derecho que ustedes han visto en la dinámica societaria del sujeto de derecho. ¿Qué es lo nulo? En el derecho argentino, ¿pueden ser nulos los sujetos de derecho? No. ¿Qué es lo nulo? Y el contrato en virtud del cual se pactó un objeto ilícito. Y entonces, la nulidad del contrato es causal de disolución del sujeto de derecho. El sujeto de derecho no puede ser nulo, pero al ser nulo el contrato, el sujeto de derecho debe entrar en disolución. Y si el sujeto de derecho, que ustedes tienen claro en la dinámica societaria, entra en estado de disolución, también desaparece, consecuentemente,
esta pared que denominamos personalidad jurídica. Y si desaparece esta pared que denominamos personalidad jurídica, desaparecen los efectos jurídicos que le son propios a esta pared. ¿Cuáles son? La de separar sujetos, porque ya el sujeto empresario, el sujeto de derecho, desapareció, entró en estado de disolución. Este sujeto desapareció, ya no separa más a los sujetos, tampoco separa más a los patrimonios. Entonces, en este caso sí podemos decir que no hay personalidad jurídica, desaparece y viene la tremenda gravedad de esta sanción que ustedes van a estudiar en profundidad en el artículo 18. Ahora vamos al caso nuestro. Descartada la nulidad, entendida y descartada, sabemos lo que es la inoponibilidad. Es una ineficacia relativa. Aquí el acto jurídico es válido, es decir, todos los efectos que le son propios están a pleno y erga omnes. ¿Qué sucede entonces? La pared esta, que en sus mentes se representa como una pared, pero que se llama personalidad jurídica, está cumpliendo su función plena, erga omnes. Pero sucede que en determinadas situaciones que establece la ley y que son las que vamos a ver, por eso cada vez vamos entrando, cada vez estamos más cerca del tema, o sea, ya estamos en el tema, pero ya tienen que tener claro que en estas situaciones que establece el 54 y respecto de determinadas personas, la personalidad jurídica no producirá sus efectos. Por eso es una ineficacia relativa. Ahí lo van a ver en el gráfico, la personalidad jurídica está, por eso se critica esto de la desestimación, levantamiento del velo. La personalidad jurídica sigue estando, produce efectos jurídicos erga omnes, pero solo respecto de determinadas personas que vamos a ver y en determinadas situaciones que establece la ley puntuales, no va a producir sus efectos. He caído en el reduccionismo absurdo jurídico de ponerles a una persona y un bien, que es solo uno de los tantos ejemplos que pueden darse, pero bueno, todavía no puedo abarcar una casuística muy grande. También es importante que distingamos actividad principal de la sociedad de actos aislados. Vamos arriba. La actividad principal es aquella que realmente lleva a cabo la sociedad y que debería coincidir con el objeto social. Si esta actividad es ilícita como actividad principal ilícita, ejemplo, la bodega no es bodega, no tiene nada, cuando vamos a abrir los toneles sale un polvito blanco, las plantas de la vid tienen una forma rara y no son plantas de vid, toda la actividad principal es ilícita. Váyanse al artículo 19, actividad ilícita. Para algunos autores es nulidad por actividad ilícita, otros dicen que no es nulidad, es un supuesto autónomo de disolución, puesto que, ustedes ya saben el concepto de nulidad, es en virtud de un vicio concomitante al momento de su celebración y la actividad es sobreviniente. Pero lo cierto es que entra en estado de disolución también y no es el caso que nosotros vamos a analizar. En el caso nuestro de análisis, váyanse abajo, la actividad principal de la sociedad existe y es lícita. La sociedad está llevando a cabo la actividad de bodega en forma regular. Abran los toneles y sale vino, está comercializando el vino. Pero sucede que uno o los varios socios, además de esto, o sea, sin perjuicio de la actividad que está desarrollando la bodega, están aprovechándose de la personalidad jurídica para fines egoístas propios de ellos y encima fines que pueden llegar a ser ilícitos y frustrar los derechos de terceros. Comencemos retomando el esquema de la dinámica societaria que ustedes ya tienen bien entendido desde la perspectiva de la función regular de la personalidad jurídica, de la fisiología, puesto que ahora sí vamos a ver la patología societaria, el abuso, cuyo remedio articula este instituto, que es la inoponibilidad de la personalidad jurídica, en el artículo 54, párrafo 3 de la Ley General de Sociedades. Recuerden, la sociedad es un sujeto de derecho con los alcances establecidos en esta ley y acá se va a exceder del marco normativo, o sea, va a haber una ruptura de los alcances establecidos en esta ley.
Sepan que la casuística es inmensa en esta materia. Por eso, con un objetivo pedagógico, solo me voy a manejar con 2 ejemplos que son como testimonios, insignias, para que ustedes entiendan. Luego, cuando rindan la materia, se reciban, investiguen y nunca dejen de pensar ni de investigar. Pero ahora, el caso 1. Ven un socio ahí en pantalla, parece un acreedor. Tiene un acreedor, sí. Un acreedor que lo está por embargar, lo está persiguiendo para embargarlo, o tiene una cónyuge respecto de la cual se va a divorciar. Y en este maldito flagelo que es la viveza criolla, se le ocurre transferir a la sociedad que existe, que es una bodega, que se encuentra dentro de la ruta de la causa fin objetiva, está produciendo la bodega impecable. Produce, comercializa. Pero este socio dice, bueno, voy a aprovechar y ya que soy socio de esta sociedad, voy a salvar este bien, voy a salvarlo, lo voy a sacar de mi patrimonio y lo voy a transferir a la sociedad. Total, me lo están por embargar o se lo va a quedar mi mujer. Entonces lo transfiero a la sociedad y lo salvo. Con esta maniobra, claramente, ¿qué pasa? Está frustrando los derechos de un tercero, el acreedor, que ahora encuentra al socio que está insolvente, o la cónyuge que no va a encontrar el bien. Es decir, está violando el artículo 2, puesto que la sociedad no se constituyó con ese fin. La sociedad se constituyó para cumplir con su causa fin objetiva y no para ayudarlo al socio a ocultar un bien. Caso 2. La sociedad se encuentra dentro de la ruta de la causa fin objetiva. Recuerden que acá la actividad principal es lícita, existe, la sociedad está llevando a cabo una actividad económica de mercado. Pero en este caso, los 3 socios dijeron, mira, ¿por qué no contratamos en la finca el personal? Nos va a salir más barato si lo contratamos en negro. Uy, pero eso va a traer problemas. Sí, bueno, pero pará, de último va a responder la bodega. En el peor de los casos, la responsable va a ser la bodega y nunca van a poder rematarnos nuestras fabulosas casas en los countries privados, ni nuestras fincas, ni nuestras estancias que están en nuestros patrimonios. Acá también están viendo que hay una anomalía y una gravedad enorme. Bueno, ya tienen los elementos suficientes como para entender el artículo 54, tercer párrafo. Dice, la actuación de la sociedad que encubra, no es encubra, que implique la consecución de fines extrasocietarios, que constituye un mero recurso, no es un mero recurso, piensen, que sea utilizada para violar la ley, el orden público, la buena fe, o frustrar los derechos de un tercero, se imputará directamente a los socios o controlantes que le hicieron posible. Como ustedes pueden relacionar de los casos de análisis concretos y la lectura del artículo 54, la sociedad está cumpliendo su actividad principal lícita de bodega, se encuentra dentro de la ruta de la causa fin objetiva, el fondo común aplicado a un fin común de bodega, asumiendo el riesgo propio del mercado con la vocación a repartir utilidades. Pero, ¿qué ha sucedido? Que acá un socio o varios socios están haciendo valer a través de la sociedad intereses personales que la ley no protege. Y entonces, en estos casos puntuales, los alcances del artículo 2 de la Ley General de Sociedades, que son protectorios, toda la protección que da la Ley General de Sociedades no se va a dar. Y si no se dan estos alcances protectorios, la personalidad jurídica no va a cumplir su función específica respecto de estos casos concretos y respecto de personas concretas, no va a cumplir con su función específica de separar los patrimonios. Y entonces, si la pared jurídica no va a cumplir su función específica respecto de estos casos determinados y respecto de estas personas determinadas, ¿cómo se explican los efectos jurídicos? Acá viene el esquema con una fórmula sacramental enseñada por el maestro Taegui. Traslación de la imputación de activos, extensión de la imputación de pasivos. Recuérdenla porque esto les va a salvar el examen y es muy poquito lo que tienen que sostener en mente. Ahora vamos a ver la dinámica de estos efectos analizando los 2 casos concretos que hemos visto. Veamos el primer efecto.
traslación de la imputación de activos. ¿Se acuerdan el primer ejemplo? El socio, el que está debajo. El socio que tiene un acreedor del que está huyendo o la cónyuge a quien quiere frustrar. Este socio ha transferido un bien es un activo, ha transferido un activo a la sociedad abusando de la personalidad jurídica que no fue creada con ese fin. La personalidad jurídica no va a separar patrimonios y personas con el objeto de violar la ley o frustrarle el derecho al tercero. No es ese el fin propio. Y entonces la personalidad jurídica va a seguir siendo válida y va a producir todos sus efectos erga omnes. Va a separar patrimonios, va a separar personas, va a limitar la responsabilidad erga omnes. Pero respecto de este socio que están viendo en pantalla y respecto de ese bien en particular, que ha transferido abusando de los límites de la personalidad jurídica, respecto de ese socio, respecto de ese bien, la personalidad jurídica no va a producir sus efectos jurídicos de separar patrimonios. ¿Y entonces qué va a suceder? Fíjense cómo la flecha lo vuelve al patrimonio del socio, produciéndose una reconstrucción del patrimonio del socio. Porque al reconstruir el patrimonio del socio, el tercero no ve frustrado su derecho. Entonces se le impide que logre este mal propósito de frustrarle el derecho al tercero abusando de la personalidad jurídica. ¿Ven cómo es un correctivo importante? En el caso 2, como ustedes ya saben, la sociedad es válida, está dentro del curso de la ruta de la causa fina objetiva, está funcionando como una bodega y está desarrollando como actividad principal la actividad vitivinícola. Eso está claro. Pero ¿qué sucede? Que hay un aprovechamiento de la personalidad jurídica de este recurso, hay un abuso. ¿Por qué? Porque los socios se han aprovechado para tener los empleados de la finca en negro, porque bueno, claro, como la persona jurídica es distinta de ellos, la que va a responder es la sociedad. Los empleados en negro representan un pasivo para la sociedad. Por eso se los he puesto como acreedores, figuran 3 acreedores del lado derecho, del lado del sujeto derecho. Son acreedores de la sociedad. Y bueno, ¿cuál es el efecto del 54? ¿Cuál es el efecto jurídico corrector de este desvío, de este abuso por parte de los socios? La extensión de la imputación de pasivos. ¿Ven la flecha arriba? Se le extiende la imputación de pasivos. ¿Por qué dice extensión y no dice traslación, como arriba en el caso de los activos? Bueno, porque los pasivos son de la sociedad y la sociedad nunca se desobliga por sus propias deudas. Ella no se desobliga, se extiende la responsabilidad a los socios. Es una responsabilidad aditiva de los socios. Se agrega al patrimonio de la sociedad el patrimonio de los socios. Se le extiende y se le agrega. Entonces, la pared de esta que denominamos personalidad jurídica, a los efectos de estos acreedores concretos y respecto de estas deudas concretas, no va a producir la separación patrimonial, ¿sí? Para poder corregir el desvío que pretenden estos socios. Pero para todos los demás acreedores y respecto de todas las demás deudas, la personalidad jurídica sigue produciendo sus efectos jurídicos erga omnes. Si hasta acá han entendido, el tema ya lo tienen. Solo me queda por agregarles quién es el legitimado activo y el tercero. Nunca la sociedad, no es una acción social. El tercero, cuyo derecho se ha visto frustrado, violando la ley, abusando de la personalidad jurídica. Es el tercero el que va a presentar la demanda de inoponibilidad de la personalidad jurídica en virtud del 54, tercer párrafo. Según el caso, ya saben, va a solicitar la reconstrucción del patrimonio del socio, traslación de la imputación de activos o la extensión de la imputación de pasivos de la sociedad a los socios, responsabilidad aditiva. Por último, el último párrafo del artículo 54, esto se los agrego para cerrarles el concepto, refiere a una acción autónoma
autónoma de responsabilidad por daños y perjuicios, pero que no es una responsabilidad que juega en combinación con la inoponibilidad. Es solo cuando el Instituto de la Inoponibilidad no haya alcanzado a lograr su objetivo de reconstrucción del patrimonio del socio o de extensión de la imputación de pasivos, entonces se le causa un perjuicio al tercero. Para ello existe una acción autónoma de responsabilidad por daños y perjuicios. Bueno, para cerrar solamente esto, lo que dice Lorenzetti de este Instituto de la Inoponibilidad de la Personalidad Jurídica, dice que consiste en la verificación de que la sociedad se halla dentro de la ruta de la causa fina objetiva del negocio y corrige los desvíos cuando se ha utilizado de manera abusiva, no cumpliendo con los fines de su creación. Bueno, cualquier duda, no duden en escribirme consultándome preguntas puntuales, puesto que esto lo tienen que ver varias veces hasta que logren tener bien la dinámica de la fisiología y de la patología. Espero que les haya gustado.